a la clase, a la reunión, porque pues no podemos perder más tiempo. Y la idea es, ya como estamos acatando microdiseño, pues avanzar un poquito más. Quizás haya tiempo para tocar algunos delitos adicionales, sobre todo, por ejemplo, delitos medioambientales y el tema de delitos en contra de los animales. Básicamente sería eso. Viendo que según el microdiseño, pues esto ya es nuestro último título en el Código Penal. Y pues tenemos bastante tiempo todavía, quizás haya posibilidades de tocar algunos temas que no se vieron el semestre pasado y otros que les va a servir a ustedes para su curso o su clase de Derecho Penal Procesal. ¿Listo? Entonces, por favor, se ubican en el artículo 386 del Código. ¿Qué artículo, profe? 386. Perturbación de certamen democrático. ¿Listo? Listo. Entonces, cuando hablamos pues, de un sistema democrático como el colombiano, pues tenemos también que aceptar la existencia bueno, pasábamos de una democracia representativa con la Constitución del 86 y pasamos a una democracia de carácter participativo eh, con la Constitución de 1991. Básicamente, cuando hablamos de esa participación es que las personas tienen la posibilidad de intervenir y de tener injerencia frente a las decisiones que adopta el Estado, ¿sí? Y frente a las decisiones que les atañen o que los puedan afectar, que ese sería el aspecto formal, material del término de supremacía constitucional. Dentro de ese orden democrático, pues el hecho de asistir a sufragios o a elecciones o a mecanismos que le permitan a el constituyente primario ser parte directa de las decisiones que toma o que están relacionadas en torno a su participación dentro de la nación, pues son sumamente importantes. Es el hecho de poder intervenir o poder hacer parte de las decisiones que efectivamente van a terminar siendo o van a repercutir en en sus vidas, porque en últimas es eso. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta los medios de elección y los métodos de elección de los representantes en los cargos públicos o, o en esos cargos de elección popular, pues el legislador ha previsto la necesidad de cobijar aún más o de garantizar más la protección de de ese hecho que es trascendental en la vida nacional. Sí, el hecho de que ustedes puedan elegir, pues va a marcar un futuro inmediato, un futuro a mediano plazo o a un futuro a largo plazo. Entonces, por eso es importante el hecho de proteger esos mecanismos de participación democrática. Entonces, en el título 14, 14º del Código Penal, pues vamos a encontrar todas esas conductas que son censuradas por parte del Estatuto Penal y que atentan contra esos mecanismos de participación democrática, ¿sí? Es decir, que atentan con la posibilidad que tiene el pueblo de acceder a las elecciones, bien sea de sus dirigentes o a la toma de decisiones por parte de elección popular en alguna circunstancia. Entonces, en el artículo 386 vamos a encontrar el primer delito relacionado y vamos a hablar de la perturbación al certamen democrático. Y nos va a decir, porque tiene una modificación del año 2017, que espero que la tengan sus códigos, el que por medio de maniobra engañosa perturbe o impida la violación, la votación pública relacionada con los mecanismos de participación democrática o el escrutinio o la misma
o la realización de un cabildo abierto incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de 6 a 12 años cuando la conducta se realizase por medio de violencia. La pena se aumentará a una tercera parte, a la mitad, cuando la conducta se realiza por un servidor público. Cuando hablamos de maniobra engañosa, pues puede ser cualquiera que no permite, ¿sí? O que obstaculice ese mecanismo de participación democrática que pueden ser cuáles. Pues bien sea la elección popular o la elección o los mecanismos de elección, el escrutinio que es el voto, el conteo de los votos y adicionalmente los cabildos abiertos. ¿Por qué? Porque allí se ve manifiesta o se pone de manifiesto la voluntad popular. En últimas, ese es el verdadero objeto de protección de este delito, ¿sí? Que se protejan esos mecanismos por los cuales o mediante los cuales las personas acceden a la elección de alguno de sus representantes o donde tiene la posibilidad de participar. ¿Ustedes recuerdan qué es el cabildo abierto en sus clases de constitucional? Eso era como un mecanismo para votar, algo así. Eso fue lo del... ¿Cómo era? No, básicamente el cabildo abierto es la apertura a las reuniones públicas de los consejos distritales o los consejos municipales o o las juntas de administración local, en las cuales puede participar directamente la gente con el fin de discutir pues aquellas decisiones que se vayan a tomar dentro del municipio. Si me hago entender, ese es el cabildo abierto. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, entonces vamos a abrir cabildo abierto, es que el consejo abre sus puertas para que las personas puedan participar en las decisiones o en las discusiones que se toman dentro de ese órgano o esa corporación municipal. Si me hago entender, ese es el cabildo abierto. Entonces, por ejemplo, el Consejo de Tunja convoca a una reunión y por maniobras fraudulentas se impide, por ejemplo, el hecho de no permitir que la gente entre a la alcaldía y al edificio, al salón del consejo. Ahí podríamos hablar de una maniobra fraudulenta o evitar que la gente busque realizar el sufragio por maniobras engañosas o que no se permita la realización de los escrutinios. Eso es muy común, sobre todo, por ejemplo, cuando hay municipios con bastante fervor político, sobre todo acá en Boyacá, en una época fue considerable el hecho de que con violencia evitaban hacer el conteo de los votos o con violencia evitaban que las personas asistieran o hicieran parte del sufragio o depositaran su sufragio. Si me hago entender, esas son circunstancias o son ejemplos claros de la existencia de tales conductas o de tales delitos. ¿Listo? Ya dentro del análisis del tipo, pues evidentemente es un tipo de carácter doloso, o sea, es decir, su tipo subjetivo es doloso, el tipo subjetivo tiene un resultado objetivo. ¿Y cuál es? ¿O cuál sería ese resultado? La obstaculización. Pues obstaculizar o evitar la realización de esas actividades de carácter democrático, efectivamente. Es un tipo penal de lesión, evidentemente afecta directamente con la obstaculización, afecta esos derechos democráticos que tiene la gente o esos mecanismos de participación democrática que tienen o que tenemos nosotros como asociados al Estado colombiano. Listo. Puede ser de ejecución instantánea en el momento en que cuando se perturbe, se vuelve de ejecución instantánea, pero se vuelve de tracto sucesivo también cuando no se permite o sea permanente ese impedimento para realizar esos sufragios o para asistir a esos certámenes democráticos. ¿Listo? ¿Hablamos de que es un tipo penal en blanco o no? Sí. ¿Por qué?
Pues hay que remitirnos a otras normas ¿En qué para caso? ¿A cuáles normas crees tú? a la Constitución. No porque, no principalmente a la Constitución. Recuerda que todo el derecho penal es constitucional. Entonces no se puede entender que nos remitimos a la otra porque todo se ajusta a la Constitución. Nos podemos remitir, por ejemplo, a las reglas a las reglas electorales. Sí, puede que estén en la Constitución, pero mediante normas y leyes, pues son determinadas y son decretadas. ¿Sí? Listo. Es de carácter pluriofensivo, es decir, que vamos a encontrar que afecta a varios bienes jurídicos. Y como elementos normativos o dentro de los elementos normativos que vamos a encontrar del tipo, vamos a decir que tiene que ser una votación pública, es decir, que tiene que ser un certamen democrático de carácter público donde las personas depositen su sufragio. Entonces es de carácter público, que atente o que vaya en contra de los mecanismos de participación democrática, tales como el escrutinio o el cabildo abierto, y adicionalmente tiene un agravante cuando la conducta es ejecutada por servidor público. Entonces son elementos normativos del tipo. El sujeto activo pues va a ser ¿quién? Indeterminado singular, es decir, monosubjetivo y solo va a encontrar, pues, no requiere ninguna cualificación jurídica, salvo que se cumplan las reglas del artículo del inciso tercero, que está relacionado con la participación de un servidor público durante el desarrollo de la conducta punible. ¿Listo? El sujeto pasivo, pues evidentemente, ¿quién va a ser? El Estado. Conducta. El verbo determinador compuesto alternativo es impedir o perturbar. Entonces vamos a encontrar que efectivamente se pueden dar las dos acepciones. Perturbar es no permitir que se realice o obstaculizar la realización e impedir es que efectivamente no pueda realizarse tal conducta. Por ejemplo, acá en Boyacá sucedía mucho que cuando se estaba haciendo el conteo de votos y iba ganando el candidato que no se quería o que la mayoría de la gente no quería o que algún sector de la población, pues llegaban e iban a la registraduría y quemaban las urnas. Pues esa vaina es, pues efectivamente la perturbación de ese certamen democrático, porque no se está impidiendo que se realice el escrutinio, que es el conteo de los votos. ¿Tenemos elementos descriptivos? Sí, de modo que sea de manera fraudulenta o de manera violenta. Esas son las circunstancias de modo dentro de los elementos descriptivos. El objeto jurídico, pues va a ser los mecanismos o la protección de los mecanismos de participación democrática. Ese es el objeto jurídico del delito. ¿Sí? Listo. El objeto material, ¿cuál va a ser, compañeros? Fenomenológico. Sí, ¿por qué? Pues las acciones populares Ojo, acciones son populares. Porque recae sobre la votación pública. el Efectivamente, por una escrutinio. votación en escrutinio. No me hables de acción popular porque la acción popular es una acción constitucional, ¿sí? Que hace parte de esa interacción que se tiene eh, dentro de la participación que pueden tener las personas, pero no hace parte de esos mecanismos de participación democrática. Si me hago entender, son mecanismos de control constitucional, como la tutela, como la acción de grupo, como la acción de inconstitucionalidad, como la pérdida de investidura, y son totalmente distintas a, a esos mecanismos de participación democrática. ¿Si me hago entender, Samantha? Sí, señor. Listo. Efectivamente, el objeto material es fenomenológico porque va a recaer sobre la votación pública, la elección y la toma de decisiones o el cabildo abierto, que sería o la decisión que ha tomado el pueblo mediante el escrutinio. Básicamente ese sería el objeto material. Excepcionalmente podría admitir tentativa, pues tiene las dos circunstancias cuando hablamos de impedir o perturbar. Podría ser que se busque impedir la realización o se busque perturbar, pero sea interrumpido por un agente o por un tercero.
Y ahí sí podría adecuarse la existencia de tal circunstancia o la existencia de la tentativa. ¿Admite coparticipación? Sí, efectivamente admitiría coautoría, complicidad y determinación. Listo. Artículo 387. En Colombia era bastante recurrente el hecho de constreñir, es decir, de obligar a una determinada persona que eligiera como yo quería y no permitírsele que eligiera libremente a quien deseaba o a quien desea que sea su representante o su candidato elegido. O no solo candidato, sino la toma de decisiones mediante el sufragio. Ya ustedes se dieron cuenta con el hecho del plebiscito por la paz o la consulta anticorrupción, que los mecanismos de participación democrática no solo se aplican para la elección de personas, sino también para la toma de decisiones importantes dentro del país. Entonces, este constreñimiento al sufragante versa sobre el hecho de obligarlo, es decir, o buscar la manera de que no participe y no elija libremente o no tome las decisiones libremente frente a lo concerniente a las votaciones o las elecciones populares. El constreñimiento al sufragante en el artículo 387 va a decir lo siguiente: el que amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco o por los medios o por los mismos medios impida el ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ojo, acá ya me está diciendo que por cualquier medio, ¿sí? Presione. Acá no hay no hay necesariamente una remuneración, sino si hay es una coacción, ¿sí? Es decir, lo que se busca o lo que trae implícito el delito es que efectivamente se presione o se haga presión de maneras obviamente arbitrarias a la persona para que vote de determinada manera, bien sea un ciudadano nacional o un extranjero. En el inciso segundo nos va a decir: en igual pena incurrirá quien por los mismos medios pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato, apoyo o votación en determinado sentido, o impida la libre elección del derecho al sufragio. La pena se aumentará de la mitad al doble cuando la conducta se realice por servidor público, cuando haya subordinación o cuando se condicione el otorgamiento del acceso a beneficios otorgados en ocasión de programas sociales o de cualquier otro orden o naturaleza gubernamental. Listo. Pues básicamente es eso. El hecho de que aquí en Colombia muchas veces usted votaba con el fusil en la cabeza, siendo presionado, por ejemplo, por grupos paramilitares, por grupos guerrilleros o por grupos delincuenciales determinados, ¿sí? El hecho de que existan elecciones, pues no quiere decir que éstas sean impolutas o que éstas estén rodeadas de transparencia, sabiendo pues en el estado en que vivimos. Pues Colombia ha sido un estado efectivamente azotado por la injerencia de distintos grupos de carácter al margen de la ley, y esto pues termina o repercute gravemente en la toma de las decisiones, ¿sí? Pues varias personas han sido elegidas por estos medios, es decir, ejerciendo presión sobre la población, sobre todo, por ejemplo, en el caso de efectivamente las personas que vivían en zonas de conflicto. Pues allí se ponía el alcalde que quería el jefe del grupo guerrillero o el grupo paramilitar, o etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? De igual manera, existe la presión por parte del servidor público. Es decir, que el servidor público, con el objeto de otorgar
algunos beneficios o programas sociales, pues ejerce presión para ser elegido o para que elijan de determinada manera. Pues esto también es sumamente común, ¿sí? O sea, aquí sí no hay que ser o ir tan lejos para determinar que efectivamente sí existen circunstancias donde personas son elegidas de manera arbitraria, pues haciendo presión por parte o con el uso sí, más bien con el uso de las dádivas o de los subsidios entregados por el gobierno o por ciertos beneficios por la condición de marginalidad que se pueda tener, se les otorgan. Listo. Acá también hay un resultado objetivo. ¿Y cuál sería ese resultado? El resultado es, Que evidentemente, que se sí, vote por el candidato que quiere. efectivamente, por el candidato, no el que quiere la persona, sino la presión va dirigida a que yo, por ejemplo, obligo a Lina o a Samantha a que voten de determinada manera. ¿Sí me hago entender? Ese es el resultado, la obtención de ese sufragio por medio de presión Policía, o por medio de otras circunstancias ajenas a la voluntad del sufragante o del votante. Es un tipo penal de lesión porque afecta efectivamente el bien jurídico de la participación democrática. Es de ejecución instantánea, es decir, que el delito se perfecciona o se adelanta desde el mismo momento en que se realizan o se realizan más bien esos actos de presión en contra de la persona que va a realizar la votación. ¿Listo? Es de carácter pluriofensivo, pues va a afectar varios bienes jurídicos, efectivamente. Listo. Elementos normativos. Pues como elementos normativos, ¿quién va a ser? O sea, ¿qué se requiere? Que la persona que es presionada o el sufragante pues esté habilitado para votar, ¿sí? Y que esté activo dentro del censo electoral. Al igualmente que sea un extranjero que está habilitado, que tenga el permiso o la autorización otorgada por la ley para depositar su sufragio y que esto se busque beneficiar o perjudicar un candidato o el voto en blanco o una lista de candidatos, ¿sí? Que se perturbe el derecho al sufragio, el derecho universal al sufragio y los mecanismos de participación democrática. Adicionalmente, que cuando la conducta sea realizada por un servidor público, pues ya encontramos una cualificación adicional dentro de el sujeto activo de la conducta. Frente al tipo objetivo, pues vamos a decir que el sujeto activo es ¿qué? Indeterminado de carácter monosubjetivo, es decir, solo concurre una persona. Pero, de acuerdo al inciso tercero, podemos encontrar la existencia de una calificación jurídica o de una determinación jurídica del sujeto cuando la conducta es realizada por el servidor público. ¿Quiénes serían los sujetos pasivos o el sujeto pasivo? primero el Estado y segundo, yo diría El que que es también los que coaccionado. fueron coaccionados para No, darle. principalmente es la persona que es coaccionada. Ujú. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque aquí se está afectando la libertad del sufragante. Es un delito, sí, que afecta al Estado porque es un mecanismo de participación del Estado. Pero ojo, la conducta sobre quién está recayendo, sobre quién me recae, sobre una Sobre la persona que es la que ejerce ese derecho al voto. Es decir, al momento de coaccionarlo, yo evito que esa persona tome decisiones libremente, si me hago entender, y son decisiones que pues efectivamente van a cambiar o van a determinar el curso de un pueblo o el futuro inmediato de un pueblo. Si me hago entender, entonces sí hablaríamos de la existencia de ese sujeto pasivo que sea la persona, ya bien sea ciudadano nacional o extranjero, que está habilitado para votar. ¿Listo? Cuando hablamos del verbo rector, vamos a hablar o vamos a decir que es de carácter compuesto alternativo, porque está en
o sea, los verbos está determinado en utilizar, amenazar o impedir. ¿Listo? Que la persona vote de determinada manera o evitar que lo haga o por otra parte amenazarlo para que realice ese sufragio de una manera distinta a la que su voluntad o su libertad lo indica. ¿Listo? Elementos descriptivos, está una extensión comportamental, que es decir, que se requiere que esa presión, que sería un modo, se realice dentro de ese certamen democrático de elección o donde se realice el ejercicio del voto, ¿sí? Como mecanismo de participación democrática. Listo. El objeto jurídico, pues va a ser el libre ejercicio de los derechos de participación política. El libre ejercicio de los derechos de participación política. Y el objeto material, pues indiscutiblemente va a ser ¿qué? Pues principalmente el objeto material va a ser de carácter personal, perdón, personal, y recae sobre aquel sujeto que tiene la capacidad electoral de ejercer su ciudadanía mediante el voto. ¿Listo? Y el cual, pues, ¿por qué hablamos de carácter personal? Porque esta persona, valga la redundancia, es presionada para que ejerza tal actividad de manera fuera de su voluntad, de manera constreñida o mediante las amenazas, es decir, que sí se afecta la libertad de esa persona al momento de elegir. Y en segundo momento, hablaríamos de un objeto material de carácter fenomenológico. ¿Y cuándo se aplica la existencia de este carácter fenomenológico? Pues cuando la conducta recae sobre un certamen de carácter electoral. ¿Listo? No admite tentativa, es decir, solo con el hecho de realizar la amenaza ya se adecua a la conducta punible, y admite determinación, coautoría y complicidad. ¿Listo? Listo. Yo no puedo, por ejemplo, hablar de esa amenaza cuando, digamos, voy a poner el ejemplo. Digamos que hay una persona de 17 años y hay un tipo que está amenazándolos para que vote de determinada manera y llega y amenaza a esta persona. Pues podríamos hablar de un error de tipo sobre el objeto material o los elementos normativos. ¿Por qué? Porque esa persona que es amenazada, pues no tiene la capacidad electoral, ¿sí? O la capacidad para ejercer el sufragio. ¿Listo? Siguiente tipo penal, artículo 388, fraude al sufragante. Y nos va a decir lo siguiente. El que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley vote por determinado candidato o partido o corriente política o lo haga en blanco, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En igual pena incurrirá quien por el mismo medio obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato, votación en determinado sentido. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. La pena se aumentará de la mitad al doble cuando la conducta esté mediada por amenazas de pérdida de servicios públicos estatales o beneficios otorgados con ocasión del ejercicio de los programas sociales o culturales o cualquier otro orden de naturaleza estatal y gubernamental. Listo. Por ejemplo, sobre ese inciso cuarto, pues es bastante particular un tema o una circunstancia que sucedía en Venezuela. No sé si ustedes, una vez que Maduro pierde las elecciones, unas elecciones regionales creo que es, las pierde y lo primero que va a salir a decir es que se van a perder todos esos programas de subsidio social,
¿sí? De vivienda y todo eso por no haber votado pues por los candidatos del oficialismo. Básicamente eso sería lo mismo, o ocurriría lo mismo. Acá en Colombia sucede la misma vaina, solo que acá son un poco más sutiles al momento de realizar esas presiones, ¿sí? Por ejemplo, ese fraude al sufragante, uno lo podría encontrar materializado con el hecho de decir que nos vamos a volver como Venezuela. ¿Sí? ¿Existe un engaño? Sí. O que, por ejemplo, el plebiscito por la paz era para volvernos a todos homosexuales. Esa vaina no tiene ni sentido. ¿Sí? O sea, obviamente ese tema o esas reacciones o esas afirmaciones, pues son de carácter visceral. Le toca las vísceras a las personas. Entonces, usted dígale que le van a quitar un subsidio, a pesar de que usted no quiera nada regalado, y le van a quitar un subsidio y a la gente le va a doler. ¿Sí? Porque pues en última se está esperando eso, así crea que los que buscan los subsidios, así los tengan, son otro tipo de personas, o sea, son unos vagos o no sé. Pero ese tipo de cosas sucede aquí en Colombia. ¿Sí? Existe ese engaño al sufragante. Aquí las personas pues no votan libremente, sino evidentemente hay, pues hay circunstancias de presión o distintas circunstancias que buscan la obtención de determinados o la obtención de beneficios a través del sufragio universal. ¿Listo? Cuando hablamos de este fraude sufragante, pues vamos a decir que frente a la clasificación es un tipo penal de resultado objetivo y efectivamente la obtención del voto por parte de una persona determinada o el voto de determinada manera. Es un tipo de lesión, de ejecución instantánea, ¿sí? Y de carácter pluriofensivo. Entonces vamos a decir que va a afectar varios bienes jurídicos. Dentro de los elementos normativos que se requieren para que se adecue la conducta, compañeros. Ujú. ¿O cuáles serían elementos normativos del tipo? Pues también que se deje en una persona que tenga la capacidad del voto, ¿sí? Ujú. Sí, un ¿Qué ciudadano más? nacional o extranjero, ¿qué otro? Que sea por maniobra engañosa. Exactamente, aunque ese es un elemento más descriptivo, pero puede ser un elemento normativo. ¿Qué se busca? Que sea un vote por determinado candidato, partido, corriente Efectivamente, que política. se ejerza sobre determinado candidato, sobre un partido político, voto en blanco, voto inválido, ¿sí? Es decir, que efectivamente la conducta se va a desplegar contra los mecanismos de participación democrática. ¿Quién sería el sujeto activo? Indeterminado, Ujú. singular. Claramente, pues con una agravante cuando lo realice ¿quién? Un Un servidor servidor público. Servidor público. ¿Listo? Entonces aquí cambiaríamos y pasaríamos a encontrar un sujeto activo de carácter determinado. ¿Y el sujeto pasivo quién es? El que es engañado. Efectivamente, la persona que tiene el título o es el titular del derecho al sufragio, ¿sí? Bien sea nacional o extranjero, efectivamente, muy bien, Samantha. El verbo rector va a ser simple, que es la obtención del voto, es decir, obtener. ¿Listo? Listo. Habíamos hablado como elementos descriptivos de modo que sea mediante maniobra engañosa, como muy bien lo señaló Lina. ¿El objeto jurídico cuál sería? ¿O cuál creen ustedes que puede ser? ¿Qué afecta? ¿O qué se busca proteger más bien? El derecho al voto. A la participación. Efectivamente, el libre ejercicio del derecho al voto. Exactamente. Ese